Dentro de las plagas, en general, nosotros tenemos los tres grupos, tanto insectos o invertebrados como malezas y como enfermedades, y cada una de ellas se va a comportar de manera diferente de acuerdo a las condiciones ambientales. En el caso de los invertebrados, o sea, de las plagas que tienen que ver con los insectos, en el caso del cultivo de soja, lo que tendríamos que estar teniendo en cuenta bajo estas condiciones de estrés hídrico es quizás la presencia de arañuela roja. Las arañuelas normalmente son detectadas en forma tardía, cuando ya se ha producido la telita, porque son arácnidos en realidad. Entonces ahí se dificulta muchísimo el control químico si uno tiene que optar por tomar esa medida de manejo. Entonces en este caso el monitoreo inicial es fundamental. Hay algunos trabajos que hablan del impacto que tiene cada arañuela roja. Una arañuela por centímetro cuadrado de área foliar de la hoja de soja puede producir una merma de rendimiento de alrededor de 42 kilos por hectárea. Es decir, que realmente el impacto es relevante. Para Argentina nosotros todavía no tenemos determinado el umbral de daño económico porque no es una plaga que todos los años se esté presentando, sino que está más bien asociada a estas condiciones de estrés hídrico. Pero ¿por qué está asociada al estrés hídrico? Porque la arañuela siempre prefiere hojas que estén estresadas para que les resulte mucho más fácil para poder alimentarse de los hidratos de carbono que necesita para continuar su ciclo biológico. Entonces no es capricho, digamos, que esté bajo estas condiciones, sino porque lo necesita por una cuestión biológica. De maíz, ¿qué tenemos que esperar? Porque es el otro cultivo importante en nuestra región y bueno, también indican las previsiones que va a sufrir fruto de la falta de agua. Sí, con respecto a las plagas en ese cultivo, hay que tener en cuenta que si son maíces que se siembran en forma tardía o maíces de segunda, hay sí o sí hay que sembrar aquellos maíces que tengan incorporado algún evento que pueda controlar a su vez a la oruga cogollera. Es decir, los maíces que mejor funcionan ahora son todos aquellos que tienen incorporado la toxina VIP. Es decir, por ejemplo, los maíces Viptera, Leptra, PowerCore Ultra, todos ellos tienen muy buen comportamiento a la oruga cogollera. Entonces, en ese caso, si se espera la siembra más adelante, o sea, ya sea a fines de diciembre y demás, sí o sí es conveniente sembrar con una tecnología BT importante. Y lo que más se recomienda, y esto me atrevo a decirlo yo desde el periodismo, de tanto oírlo, es el monitoreo, el control, estar sobre el lote. Exactamente. El monitoreo es la piedra angular del manejo de plagas. Sí o sí es necesario monitorear, pero desde antes de la siembra del cultivo, para evitar tener consecuencias mayores. Por ejemplo, este año no se hizo el monitoreo correspondiente o se hizo un monitoreo deficiente, vamos a ponerlo en esos términos, del gusano blanco en cultivo de maíz. Pues aquellos maíces que fueron sembrados, por ejemplo, en septiembre, en la primera quincena de septiembre, tuvieron un gran impacto de una disminución importante de pérdidas de planta a causa del gusano blanco, del tercer estadio de la larva, que es donde produce la mayor fitofagia. Entonces, el no haber hecho un muestreo de suelo previo a la siembra implica tener después consecuencias en el stand de plantas. Entonces, desde el inicio del cultivo hay que hacer sistemáticamente muestreos permanentes en el cultivo para evitar esas pérdidas.